Muchas gracias, señor portavoz. Grupo Parlamentario Foro Asturias no está presente. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias a los comparecientes. Las intervenciones ratifican casi una enmienda a la totalidad de este plan. Y ratifica también algo que nosotros venimos insistiendo. Por un lado, la importancia de la salud mental dentro del sistema sanitario asturiano y, por otro lado, que seguramente hoy no es ni el día, ni la hora, ni el tiempo para tratar un tema tan potente desde un punto de vista sanitario y político como este. Entonces, nosotros no queremos sustraernos, teniendo en cuenta que, por respeto a los asturianos, a los enfermos y a ustedes, los comparecientes, queremos hacerles unas cuantas preguntas. En primer lugar, a don Pedro Rodríguez, ¿cómo valoraría usted la participación de familias y padres en la elaboración de este plan? Es decir, ¿se ha contado con ustedes para la elaboración de este plan? Sí, buenas tardes. De nuevo, nosotros hemos participado en una especie previo que hubo a este plan, pero este plan no hemos participado en nada ni del diseño, ni del resumen, ni he tenido en cuenta. De hecho, la famosa comisión se reunía antes, no se ha vuelto a reunir desde hace muchísimo tiempo, una comisión de expertos que viene, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, de la época del tema de Europa y del tema. No hemos participado y de hecho demandamos eso, consenso y pedir participar y tener ámbitos donde poder opinar. Gracias. Supongo que un tema que les preocupa a ustedes mucho, como padres, es el tema de los programas de empleo para este tipo de personas. ¿Podría hacernos una pequeña valoración de cómo está la situación y cómo juzgan ustedes las consideraciones que se hacen en el plan sobre este tema? El tema del empleo quizá sea el más complicado en este momento porque nuestro colectivo es un colectivo con unas circunstancias tan especiales que tiene, además del estigma que le marca claramente, el tema del empleo es el más negativo totalmente. Por lo tanto, carecemos totalmente de apoyo porque todas las convocatorias que se producen no tienen para nada en cuenta la situación especial de nuestro colectivo, que tendría que tener. Es decir, se está pensando en convocatorias de inserción, pero gente sin problemas de salud mental, y estamos hablando de casos de salud mental graves, no estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un tema a tratar fuertemente. De hecho, la asociación solo tiene el apoyo de programas externos y privados, de fundaciones como la Caixa. El tema de empleo lo tenemos de esa manera. No tenemos algo específico porque cada día es más difícil que las administraciones nos aporten temas pensando en nuestro colectivo, que tiene que siempre cada uno, el responsable de esto, acude a que lo suyo es especial, pero el caso nuestro es bastante especial a tener en cuenta porque hay un tema que no puedo olvidar. Muchos de nuestras personas que tienen problemas de salud mental no se sienten enfermos, por lo tanto tenemos que empezar a convencerlos de eso para empezar y luego integrarlos, reeducarlos. Y el tema del empleo, yo me atrevería a decir que es lo peor, el nivel más bajo que está, y que probablemente el plan tampoco lo ha contemplado porque lo ha abandonado totalmente. O sea, que usted considera que en el tema de integración social y especialmente en el tema de empleo, que se considera una cosa capital, el plan no aporta prácticamente nada. Es un tema, yo creo que debería ser mucho más apoyado porque lo que se busca, como bien dice, es el tema de la integración social e integral, valga la redundancia, ¿no? Gracias. Señora Saiz, me gustaría hacerle unas cuantas preguntas. Seguramente que usted ya antes las ha expuesto algunas ideas sobre ellas, pero más que nada para ir clarificando tesis. Por tanto, es un hecho lo que usted afirmó de que no tenemos datos epidemiológicos actualizados. Vaya, yo no soy médico, pero la analítica y los análisis son los que sirven para hacer un diagnóstico y un diagnóstico certero para hacer una buena terapia. O sea, ¿podemos confirmar que los datos no existen o están obsoletos?
Podemos confirmarlo. No disponemos, al menos las personas que estamos trabajando en la clínica día a día. No sé si alguna persona por encima de nosotros los tiene y no los pone a la disposición, pero desde luego nosotros carecemos de datos epidemiológicos que puedan saber cuál es el estado de la salud mental en Asturias. Y dudo que se disponga de ellos a nivel regional simplemente por una cuestión básica. Creo que si se dispusiese, lógicamente estarían incluidos en este plan, cosa que no están. También entendí, y creo que otros comparecientes también lo han dicho así, que para la elaboración de este plan no se ha contado para nada con los profesionales. No se ha contado para nada con los profesionales. Ha sido un plan realizado, como se ha comentado previamente, por 7 personas. No se ha tenido en cuenta los profesionales clínicos, los profesionales que trabajamos tanto en la clínica como en la docencia y como en la investigación por profesión, ni, por supuesto, en las sociedades. Y cuando digo las sociedades me refiero a todos un más amplio rango, desde sociedades profesionales hasta sociedades de familiares, sociedades de pacientes. No se favorece para nada en ningún momento la posibilidad de empoderamiento y toma a cargo de decisiones ni de las familias ni de los pacientes, que creo que es algo que también se tiene que tener en cuenta. Algo especialmente grave porque realmente, sin contar con los profesionales, en un sistema como el sistema sanitario, prácticamente el plan nace muy lastrado. Creo que es un plan sesgado, poco concreto, excesivamente ambicioso por su falta de concreción y, además, que no está apoyado en ningún tipo de pilar sólido. Y, por supuesto, que además no cuenta con el soporte económico necesario para poder desarrollarse. ¿Observa usted en el plan algún tipo de problema de falta de equidad respecto a las personas con este tipo de problemas en función del área sanitaria en la cual cada uno esté integrado? Es decir, se ha hablado aquí de temas de fragmentación, se ha hablado aquí de dotaciones de servicios, de carteras de servicios. ¿Podría profundizarnos un poco en ese tema? Sí, concretamente el tema, yo creo que uno de los temas más acuciantes que nos encontramos habitualmente en la práctica diaria es la falta de camas para la atención de los pacientes cuando están en una situación aguda. En ese tema no todas las áreas tienen la misma dotación y precisamente el área que tiene el único hospital de referencia a nivel regional es la que menor cantidad de camas tiene en ese sentido y muy por debajo de los datos, o sea, de las cifras que serían necesarias. Por otra parte, considero que no solamente es la única carencia, también existe una infradotación a nivel, yo diría, regional de servicios de cuidados intermedios, de buenos cuidados intermedios, servicios donde se facilite una atención prolongada después de la situación de agudos y, desde luego, se deja en una situación de insuficiencia total a aquellas personas por las cuales podríamos hacer más con las herramientas que tenemos actualmente, que es la población infanto-juvenil. Ahí, posiblemente, sobre todo quizá a lo mejor en los adolescentes, es donde deberíamos de cargar la mayor parte de nuestros recursos, puesto que ahora tenemos medios psicoterapéuticos y psicofarmacológicos suficientes para mejorar muchísimo el tratamiento de estos pacientes y, sin embargo, no tenemos cubiertas para nada estas necesidades, por no hablar del tema del suicidio, etcétera. Usted también lo citó como un tema importante, la señora Portilla. Quisiera profundizar en este tema de la salud infanto-juvenil, porque dio la impresión de ser un tema grave, en donde hay una cierta descoordinación entre el sistema educativo e incluso bienestar social, y que sería un tema, en fin, muy importante para abordar. Me gustaría que hiciera alguna reflexión sobre el asunto, también desde un punto de vista de la especialización. ¿Existen realmente profesionales especializados en este campo y los protocolos suficientes de colaboración entre las escuelas, el sistema educativo y el sistema sanitario para la detección precoz de este tipo de problemas? Perdón, ¿se refiere a mí? Sí, vale. Bueno, en realidad el tema de la psiquiatría infanto-juvenil, que es como se denomina, es una especialidad que está
presente en la mayor parte de los países europeos, y España es uno de los pocos países que no la tenía hasta recientemente. Ha sido aprobada en esta legislatura y estamos ahora en proceso, ¿no?, de discusión sobre cuál es el plan de formación y cuáles van a ser las unidades que se acrediten, ¿no? Entonces, es un área creciente, puesto que los trastornos mentales son, a diferencia del resto de las especialidades médicas, son trastornos que aparecen fundamentalmente en la adolescencia y el inicio de la edad adulta. Luego, nuestros enfermos son pacientes, son personas jóvenes que van a vivir muchos años con una enfermedad. De lo que nosotros hagamos en este periodo, los periodos iniciales, que se llaman periodos críticos de la enfermedad, que no está exactamente delimitado, está en torno a los 7 años aproximadamente, pues vendrá todo lo que le va a pasar en el paciente o a esa persona con estos trastornos mentales graves a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, cada vez es más importante que hagamos una detección precoz. Sabemos que nosotros llegamos tarde al diagnóstico, llegamos cuando aparecen una serie de síntomas muy llamativos, con alteraciones del comportamiento, pero que previamente ya había alteraciones en el desarrollo psicológico de ese niño, con lo cual la identificación precoz es fundamental para esta serie de trastornos, ¿no? Faltan estos programas. En el Principado de Asturias no hay programas de detección precoz, ni tampoco de, una vez que sean detectados, que poder intervenir precozmente en ellos, ¿no? Para esto es fundamental la coordinación con los colegios, la educación, por eso decía, educación, otra pata de las que fallan en este plan de atención a la salud mental del Principado de Asturias, no solo para los profesionales, no solo también para los pacientes, o población general, sino también para los profesionales de la educación, ¿no? Sería fundamental su colaboración y su cooperación para poder detectar precozmente a estos pacientes. A la hora de intervenir también existen programas que van desde la única intervención de la observación, ¿no?, expectante, de tener seguido a esos niños sin ninguna otra intervención, hasta tratamientos de intervención psicológica fundamentalmente, y apoyo, si se requiere, con fármacos menores que podríamos llamar de tipo tranquilizantes, ¿no? Pero todo esto no tenemos nada implementado en nuestro sistema de salud mental. Por otra parte, para poder tratar mejor a estos niños y detectarlos mejor, es también algo que también se ha hablado aquí, muy importante, la atención a las madres, ¿no? La atención o programas de prevención de cara a madres con depresión, para poder intervenir, ¿no?, sobre qué es lo que pasa entre el vínculo entre la madre y la niña y los niños, la atención perinatal, a la salud perinatal mental, tanto de la madre como del recién nacido, y finalmente, pues a nivel de estructuras donde poder atender a estos niños, pues nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? No existen los medios suficientes para una atención adecuada, con lo cual en este momento estamos fuera del programa de docencia para la futura especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Señora Portilla, otra pregunta. Me gustaría que diera su opinión, que también se ocupa el plan, sobre la formación continua del profesional sanitario que trabaja en el ámbito de la salud mental. ¿Cuál sería, qué nota le pondría a la formación continua? ¿Quién la hace? ¿Es una formación que hacen los laboratorios farmacéuticos? ¿Los hace el servicio público? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, lo que nosotros llamamos ahora, ¿no?, en vez de formación continua, lo que tenemos es el desarrollo profesional continuo, que viene legislado y marcado por Europa también, y que a lo que tiende es a la recertificación o reacreditación de los profesionales de la salud, ¿no? Nos debemos validar, al igual que otras profesiones liberales, pues nos tendremos que reacreditar o revalidar en nuestro título cada 5 años. Para conseguir esto necesitamos acreditar que durante esos 5 años hemos recibido
recibido una formación en las áreas deficitarias y, por lo tanto, primero hemos de basarnos en una evaluación, ¿no? Cada uno tendría que realizar una autoevaluación y así formarse en aquellas áreas en las que esté más cojo, ¿no? En estos momentos no existe, es también un marco de incertidumbre en toda España, porque no existe todavía un programa estandarizado y implementado, ¿no?, en las distintas comunidades. Hasta el momento existe formación que depende tanto a nivel de los estamentos públicos, ¿no?, como puede ser en nuestra comunidad autónoma, el Instituto Adolfo Posada. Hubo un tiempo en el que sí que verdaderamente estaba llevando a cabo programas de formación, pero esto cada vez ha ido cambiando, ha ido disminuyendo, y los créditos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y la variedad de créditos que oferta este instituto, pues han ido disminuyendo considerablemente en lo que se refiere a la salud mental. Otra manera de formarnos los médicos en general lo tenemos a través de las sociedades profesionales, y en este momento son las sociedades profesionales los que lideran, los que llevan el liderazgo de la formación continuada de cada una de las especialidades, y fundamentalmente lo hacen a través de sus congresos nacionales, ¿no?, que es el máximo exponente de la formación continuada por parte de las sociedades científicas. Finalmente, existe otra formación cada vez menos específica, que no muchas veces tiene reconocimiento o acreditación, que sería la que corre a cargo de la industria farmacéutica. Fundamentalmente, también en estos momentos estamos asistiendo a una llegada a nuestra especialidad también de otras herramientas terapéuticas que no tienen que ver con los fármacos, lo que llamamos los dispositivos o devices, y cada vez también estamos asistiendo a formación, aunque no exista en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, de terapia electroconvulsiva, que ha sido un tema de los que ha salido, y que agradezco a la persona que me parece que ha sido el profesor Hermida quien lo ha contado, que fue el doctor Aparicio Basauri. Pues esto también hay, pues otras técnicas que cada vez estamos utilizando también dentro del tratamiento de los trastornos mentales. Señora Saiz, ha salido por varios comparecientes que hay una frontera difusa entre la atención especializada en salud mental y la atención primaria, y que ahí se concentra un problema. Me gustaría preguntárselo primero a usted y luego al señor Hermida, que creo que tuvo una intervención al respecto. Efectivamente, ahora hay muchas personas que podríamos decir que tienen una especie de disconfort psicopatológico, que van a la atención primaria, pero que por cantidad y por calidad no es un problema menor. Es decir, es un problema muy serio, y que además lo que a veces empieza mal, aunque sea de manera leve, puede terminar mal. Desde un punto de vista, en su consideración, ¿el plan aborda este problema, cierra claramente protocolos? ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, y después usted, señor Hermida, qué habría que hacer? Por ejemplo, ¿habría que tener más psicólogos en atención primaria? Bueno, creo que respecto a mi opinión a esa pregunta es clara. Sobre la teoría, sobre el papel, existe una cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud en la que se establece claramente qué patologías deben ser atendidas por los servicios de atención primaria y cuáles por los servicios de especializada, y además también determina en qué momento una persona, un paciente, debería de pasar de atención primaria a atención especializada. En la práctica, desafortunadamente, creo que esto no se lleva a cabo, y creo que los servicios de especializada están siendo literalmente, invadidos, podría ser la palabra, por lo que antes la doctora García Portilla denominó trastornos mentales comunes, que sí que podrían en su gran mayoría ser atendidos en atención primaria. Y eso nos quita tiempo y nos limita
la atención adecuada a los pacientes con trastornos mentales más graves, que muchas veces por su propia falta de insight o de conciencia de enfermedad o por su propia dificultad a la hora de expresar sus síntomas o sus sentimientos, encima son las personas que menos tienden a solicitar ayuda especializada cuando son las que más lo necesitan. Eso por un lado. Por otro lado, no dudo que pueda tener una utilidad la presencia de psicólogos clínicos en atención primaria. Evidentemente, tendría que demostrarse con una evaluación externa por terceras personas para poder afirmarlo, cuestión que al menos en nuestro país no existe hasta el momento actual. Entonces, eso creo que es una cuestión necesaria y, por supuesto, que también considero que en caso de que esto se pusiera en marcha deberían de ser psicólogos clínicos, es decir, psicólogos con una formación adecuada y no personas con una formación insuficiente, tal como, o por lo menos no la que requiere esa patología que van a atender, tal como ocurre, o como he comentado antes, en el ámbito de los trastornos por uso de sustancias o de las drogodependencias, en los cuales desafortunadamente la mayor parte de las veces son atendidos por personas sin especialidad. No digo sin conocimientos, digo sin especialidad. Bueno, en relación a este asunto de la atención de los trastornos mentales en atención primaria y especializada, el planteamiento que se hace no es un planteamiento novedoso, el planteamiento que yo he sugerido. Hay estudios internacionales que están abordando ese tema desde hace ya tiempo, en el que se ve que es importante mejorar la atención psicoterapéutica en atención primaria. Lo que pasa es que luego, claro, evidentemente, ¿quién puede dar esa atención psicoterapéutica? Pues normalmente aquellas personas que están formadas y especialmente motivadas para llevarla a cabo. Y los psicólogos están ahí en una posición esencial, ¿no? De hecho, eso no implica para nada que los psicólogos sean los únicos que tengan que dar el apoyo psicoterapéutico, pero sí que es importante que al menos los profesionales que están especialmente formados y capacitados para hacerlo lo hagan. Lo que pasa aquí es que si nosotros mejoramos la atención de los trastornos mentales comunes en atención primaria, conseguiremos muchas cosas. Lo primero que conseguiremos será, o lo que buscamos es reducir la presión asistencial sobre los médicos de atención primaria. Atención primaria está muy castigada. Me refiero castigada en el sentido, evidentemente, de presión asistencial por los trastornos mentales comunes, ¿no? Y la respuesta que se está dando, la única posible en las condiciones de atención primaria actuales, es fundamentalmente una respuesta farmacológica, que no es adecuada en absoluto para este tipo de problemas. Problemas que no por llamarlos problemas de la vida, o como decía recientemente una editorial, trastornos incompatibles con las ideas normales del sufrimiento humano, no deban ser abordadas en los medios sanitarios. No va a ser posible escapar, por razones culturales, humanas y sociales, para abordar estos problemas. A pesar de que consideremos que no sean realmente trastornos graves, hay que darles una respuesta. Y la respuesta más eficaz, efectiva y eficiente son intervenciones que han demostrado su eficacia y efectividad en estudios controlados clínicos fuera de nuestro país. Es verdad que aquí en nuestro país desearíamos que hubiera estudios multicéntricos clínicos que aportaran en ese sentido evidencia científica para que se viera que ese tipo de aproximación, es decir, la implantación de la mejora del acceso a la psicoterapia dentro de la población fuera realmente una evidencia clara y se implementara en todo nuestro territorio. Estamos luchando para que esto sea así. En algunas comunidades autónomas hay iniciativas legislativas que están yendo en este sentido, concretamente en Valencia, en Madrid, en Cataluña, en otros sitios. Hay grupos parlamentarios parlamentos que han tomado acciones legislativas en este sentido y yo creo que se apoyan en la evidencia científica actualmente disponible, que, como digo, lamentablemente no es en nuestro país. Nos gustaría que hubiera evidencia en nuestro país y estamos haciendo todo lo posible. El estudio SICAP, del que se ha mencionado aquí, es un primer paso. Ya tenemos datos parciales y ahora, bueno, pues se trata de ver cómo continúa. Estamos en un proceso pero eso no significa que la propuesta que estemos haciendo aquí esté exenta de cualquier evidencia. En absoluto, para nada.
Gracias. Señor Santos, ¿la Fundación CESPA ha participado de alguna manera en la elaboración de este plan? Sí, participamos en la cuestión previa que se elaboró en la evaluación de los servicios de salud mental del Principado de Asturias en 2009-10 en los grupos focales. Fuimos invitados a la participación, a analizar los dispositivos, las instalaciones de internamiento, la evaluación de los derechos humanos, en fin, lo que recogen los anexos. Bueno, ahí se elaboraron, se recogen una serie de conclusiones y, bueno, tampoco hemos recibido una conexión entre todo ese desarrollo del trabajo y luego la elaboración ni fuimos invitados después a una posterior elaboración del plan. Gracias. Si hubiera que resumir su intervención en 2 o 3 cuestiones respecto al ámbito al que ustedes se ocupan que consideraría prioritario para un plan de salud mental de Asturias, con el que, por lo que acaba de decir, no tienen conexión desde hace 5 o 6 años, ¿cuáles citaría? Bien, citaría que lo que creo es que, bueno, primero hay que hacer un ajuste claro de cómo encajan las ediciones dentro del propio plan. Y esto es una cuestión de modelo, es una cuestión de visión, es una cuestión de recursos, es una cuestión de coordinación dentro de los recursos ya existentes. Creo que habría que hacer una evaluación también de los recursos. Se indicaba antes, ¿no? El tipo de profesionales que trabajan en el ámbito de las adicciones probablemente tengan una gran capacitación, pero, digamos, bueno, y particularmente, muy probablemente, los servicios públicos de atención a adicciones, que vienen de unas adicciones de hace unos años, ni sus instalaciones, ni probablemente, bueno, supongo que sí, que habrá un proceso formativo en los profesionales que trabajan y tal, pero quiero decir que muy probablemente ni ha habido una formación compartida con otra red, digamos, acordada, concertada, y hemos intentado mejorar en estos años con un esfuerzo bastante voluntarista todo lo que tiene que ver con aspectos de coordinación, que yo creo que ahora empieza a encauzarse de alguna forma, ¿no? Diría que hay que prestar una segunda cuestión, especial atención, como se señalaba aquí, a la atención, menores y jóvenes, infanto-juvenil. Creo que ahí tenemos un problema serio, trabajo con las familias, de trabajo en los espacios de ocio, que están bien recogidos, a mi juicio, dentro del plan de drogas para Asturias. Creo que es una buena ley y un buen plan. Creo que ahí sí que ha habido participación. Y ahí hemos participado todas, digamos, las organizaciones e instituciones implicadas y ha habido un buen resultado, una buena desembocadura, ¿no?, en cuanto a los planteamientos. Y yo creo que, por otro lado, habría que hacer, lo que se está indicando, tener muy claras para poder establecer una línea base, hacer una buena evaluación de partida de qué punto estamos, y particularmente en todo lo que tiene que ver con las adicciones. Hasta hace muy poco tiempo ni el Plan Nacional incluía las adicciones sin sustancias dentro de la intervención de los planes. Se empiezan a contemplar ahora, y particularmente se empiezan a contemplar en nuestra comunidad autónoma todo lo que puede tener que ver con las adicciones al juego, a los juegos, a las ludopatías, y bueno, ahí se están haciendo algunos estudios sobre prevalencia e incidencia en la población más juvenil incluso. Pero bueno, quiero decir, esto habría que darle una vuelta, habría que hincarle el diente, y creo que bueno, esperemos datos, ¿no? Y realmente habría que dedicarle también entonces recursos y personal formado, que yo creo que ahí no se tiene, la formación y instrumentación adecuada. Señor portavoz, le informo de que tiene 2 minutos para consumir los 30 minutos de su turno de preguntas. Señor Secades, para terminar, ustedes hablan de atención integral y multidisciplinar. También, para concluir, ¿qué considera o en qué ámbitos considera usted que es mayor el agujero de este plan de salud mental respecto a esto, precisamente, a la integralidad y al ámbito multidisciplinar y de colaboración entre la psicología y la salud? Es difícil decir en qué ámbito hay más carencia quizá de profesionales, porque lo cierto es que prácticamente en todos se ve carencia de profesionales de todo tipo. Yo lo que quería recalcar aquí es que es necesaria hacer una evaluación y una valoración de necesidades del sistema,
y dotar de profesionales necesarios para que se lleven a cabo los objetivos que se propongan dentro del plan. Y dentro de esto, parece que la carencia en nuestra comunidad a día de hoy es mayor de psicólogos clínicos que de otros perfiles, pero hace falta de todos los perfiles porque el abordaje en todas las guías clínicas debe ser multidisciplinar y con un modelo biopsicosocial, como ya bien se ha dicho, que muchas veces falta alguna de las partes. Por ello creo que, por ejemplo, por poner algún ejemplo así anecdótico, hay unidades como drogodependencia dentro del sistema aquí de Asturias o el programa asertivo comunitario que hay en Avilés o la planta de psiquiatría de Luca, donde, por ejemplo, no hay psicólogo clínico, que me parece que es algo bastante representativo quizá de la falta o de la ratio que tenemos mínima con respecto al resto de comunidades en este respecto. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor portavoz. Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Muchas gracias. Bien,